voy a compartirles un tema que Dios me dio y al cual llamé la medicina contra la ansiedad. Si yo pregunto, alcen la mano los que alguna vez han estado preocupados por algo, todos la alzaríamos, ¿cierto? Todos hemos estado preocupados por una o por otra razón. Entonces, para empezar, vamos a leer Mateo 6, del 25 al 34. Mateo 6, del 25 al 34. Dice lo siguiente. En mi Biblia Dios habla hoy titula Dios cuida a sus hijos. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Así que no se preocupe preguntándose, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesita. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios. Y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Bueno, estos versículos son muy, muy bonitos. ¿Por qué? Porque nos está mostrando una de las cualidades de Dios, que es la responsabilidad como Padre. Él dice que Él es nuestro Padre, que Él está pendiente de nuestras necesidades, pero ahí dice que de todas, ¿cierto? De todas, de la vestimenta, del comer y de todo, que no nos preocupemos. Sin embargo, y también es condicionado. No se preocupen por nada, que todo lo que ustedes tienen necesidad, yo los voy a suplir si buscan a Dios y hacen lo que es justo. En otra versión dice, si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que dice. Bueno, pero entonces uno se pone a pensar, ¿pero será que no nos podemos preocupar? Uno nomás prende el televisor y las noticias lo invaden a uno. Uno se aflige, se preocupa, se frustra, le da dolor de ver cómo cada día todo es peor, más aberración, más maldad, donde la gente cómo sufren los animales, cómo está el medio ambiente de destrozado, de afectado, y la inseguridad, tantas cosas que uno dice, humanamente es imposible no preocuparnos. Entonces siempre como que hay esa preocupación, esa incertidumbre, ¿cierto? Esa incertidumbre al futuro, mucha frustración hay. Bueno, para llegar al tema, hace unos meses, aproximadamente como 2 o 1 y medio, Dios me dio la oportunidad de compartir sobre la depresión. De pronto algunos de los que estuvieron en esa enseñanza. Resulta que depresión y ansiedad son muy, digamos, como a veces se confunden con los términos, pero ansiedad va ahí juntica con la depresión. Entonces, en ese entonces no pude poderles compartir porque es un tema bastante extenso. Hoy vamos a hablar sobre la medicina para la ansiedad. Pero antes voy a poner unas diapositivas, quiero que le pongan mucha atención para que podamos entender la diferencia de una a la otra y cómo nos afecta a cada uno de nosotros.
Entonces la primera vemos una niña que nos representa a nosotros. Al lado está la tristeza, que es el muñequito triste. Al otro lado la preocupación, que es la ansiedad. Entonces la ansiedad siempre vive como preocupada, atacando la mente con cosas que no son. Y la tristeza es la que nos pone mal. La siguiente imagen dice, e incluso con la medicación hay días en los que tengo que forzarme a salir de la cama. Cuando tenemos depresión y ansiedad, no nos dan ganas de levantarnos. Muchas veces cree que es flojera, que es pereza, pero no. A veces emocionalmente estamos afectados. Siguiente. Y no consigo reunir energías para hacer nada. Entonces, cuando tenemos eso, no nos dan ganas de hacer nada. Siguiente, dice la mamá a la niña. Y mi madre dice cosas como, ayer estabas tan contenta y llena de energía, hiciste tantas cosas. Esa madre representa a la gente que no comprende cuando una persona sufre de ansiedad o depresión. Creen que es fácil decir, ay, ya no se sienta así, ay, no se ponga así. Eso no es así. Uno no quiere estar así, uno no quiere sentir eso. Simplemente es algo que se le sale a uno del control. Siguiente. Así que se lo expliqué así. Depresión y ansiedad son compañeros de equipo y yo estoy en el equipo contrario. O sea, son 2 contra 1. Siguiente. Su única y exclusiva meta es echarme abajo. ¿Qué quiere la ansiedad y la depresión? Derribarme, tirarme abajo en el piso, destrozarme. Esa es su única función. Siguiente. Me vuelve paranoica. Entonces la preocupación empieza a meter cizaña. Si miran a aquellos que están allá atrás, están hablando de usted, pero feo. Entonces uno empieza a preocuparse y a crearse una idea en la cabeza que no es. Por el otro lado, la depresión dice, usted no le importa a nadie, usted está solo. Entonces uno empieza a sentirse desvalorado. Eso es lo que hacen estas dos. Siguiente, y me roban toda mi energía y motivación. La ansiedad le roba la energía a uno, la depresión, la motivación. Sin embargo, siguiente, a veces se van de vacaciones. Llega un momento en que se van y ya no tenemos depresión ni tenemos ansiedad y creemos que todo va bien. Entonces, ¿qué pasa? Siguiente, ahí nos levantamos y dice, nunca sé cuánto durarán sus vacaciones, pero entonces consigo. ¿Qué consigue? Hacer. Siguiente, hacer cosas. Lograr cosas que de pronto en ese estado no había podido lograr. Mientras no están, puedo hacer muchas cosas. Pero ellas piensan, porque nunca sé cuándo volverán. Pueden ser unas pocas horas o días. Una vez se da la ansiedad y la depresión, uno no sabe cuándo pueda volver. Puede volver a las horas, a los días, semanas, meses o años. Y la siguiente dice, nunca lo sé. Siguiente, pero sí sé que tengo que estar lista para la batalla cuando vuelva de vacaciones. O sea, estar preparados, porque en cualquier momento puede venir, entonces, para poder pelear contra ella. Y la siguiente, para poderlas echar abajo. Entonces, con esas diapositivas espero que de pronto hayan quedado claro depresión y ansiedad. Que para nosotros poder, como decía la muñequita, guerrear contra un enemigo, ¿qué debemos hacer primero? Conocerlo. Nosotros no podemos pelear contra algo que no conocemos. Entonces es bueno conocer quién es o qué es la ansiedad. La depresión es la tristeza excesiva del pasado y el presente. La ansiedad es la preocupación excesiva del presente y el futuro. Siempre estamos muy preocupados de lo que va a haber antes o lo que está sucediendo ahora. Estas dos nos roban energía, nos roban paz, nos roban la tranquilidad, nos consumen y son demasiado dañinas para nuestras emociones. ¿Qué es la ansiedad? Es un sentimiento de angustia, nerviosismo y preocupación, pero excesivo. Porque la ansiedad, por ejemplo, puede ser para algo bueno como para algo muy dañino. Para algo bueno podría ser un ejemplo. Bueno, antes de subir acá yo tenía ansiedad, ¿cierto? No le da como
como cosita, como preocupación, como ese sentimiento. Cuando alguien va a presentar un examen, puede tener ansiedad. Y esa ansiedad puede llevar a la persona a estudiar más, prepararse más para ese examen. Entonces la persona estudia, va a presentar el examen y le va muy bien. Pero resulta que cuando tiene la ansiedad dañina, cuando ya es el extremo de preocupación, estudia mucho, pero llega un momento de que va a presentar el examen y ¿qué pasa? Se bloquea. Se bloquea totalmente y no puede que tenga todo el conocimiento, pero en el momento no se acordó de nada. Cuando ya pasó la ansiedad, ay, sí, esto era así, así, ya que, ¿cierto? Ya que. Entonces, esas son las dos cosas. Las personas ansiosas tienen preocupaciones intensos, excesivos, recurrentes, persistentes. No es que yo estoy nerviosa hoy y se me olvidó, no. Ese pensamiento taladra y taladra y taladra y taladra y no la deja. Y es persistente, insistente, no se va por nada porque es un estado de ansiedad. Siempre tiene las personas que tienen ansiedad, siempre, bueno, la ansiedad son muchas, es una categoría muy larga, pero hoy vamos a enfocarnos solamente en ansiedad. Tienen una mente muy catastrófica, entonces siempre están pensando todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo. Entonces alguien de la casa salió y no llegó a la hora que era, ¿qué va a pensar? Lo malo. No, de pronto tuvo un accidente y ya se la imagina acá con el carro revolcado, la sangre. Así son las personas que sufren de eso, son demasiado catastróficas. Las mujeres, desafortunadamente o infortunadamente, tenemos el doble de probabilidad de sufrir de ansiedad que los hombres, porque somos más emocionales. Sin embargo, eso no quiere decir que no lo padezcan los hombres, claro que sí, incluso los niños también. La causa de la ansiedad, uno puede decir, pero bueno, la ansiedad es preocupación, pero resulta que es un trastorno que causó un daño en mí desde muy pequeño. Casi siempre la ansiedad se fabrica, digámoslo así, en el núcleo familiar. Y una de las causas puede ser los padres súper exigentes con los hijos, que le exigen y le exigen más allá de lo que el niño puede hacer en sus limitaciones físicas o intelectuales. Entonces el niño se frustra, le da ansiedad. O también criar un niño a base del temor. Si usted no hace eso, tal cosa, le va a pasar esto, le hago eso, entonces el niño va cogiendo la ansiedad. O por un trauma del pasado. Las personas con ansiedad tienen temor ¿a qué? Al futuro, al fracaso, al rechazo, a las enfermedades. Cualquier cosa que le duelen ya cree que es un tumor, ya cree que es un cáncer, que se va a morir, y esa es la mentalidad de una persona ansiosa. A veces el sentimiento de ansiedad llega sin causa. Vuelvo y digo, desde pequeño se hizo el daño y queda como ese espíritu ahí. A veces usted está quieto cuando ¡pum!, le llega como ese nerviosismo y esa ansiedad y se tiene que parar y empezar a respirar porque ataca sin preocupación aparente. ¿Cuáles son los síntomas cuando uno tiene un ataque de ansiedad? Las preocupaciones pueden llevarlo a uno a una ansiedad. La ansiedad a una ansiedad generalizada, un ataque de ansiedad, y el ataque de ansiedad a un ataque de pánico, y eso es súper peligroso. Entonces, cuando uno tiene ansiedad, tiene preocupación excesiva, le da taquicardia, insomnio, no puede dormir, se despierta varias veces en las noches, se le dificulta volverse a dormir, tiene problemas digestivos, sudoración excesiva en las manos y en los pies, las manos y los pies los mantiene fríos, tiene cansancio y sobre todo vive mordiendo, tiene que mantener su mandíbula activa. Entonces vive masticando chicle todo el tiempo. Son las personas que se muerden las uñas, bien chiquiticas las tienen porque tienen que estar como desahogando su ansiedad en algo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Vuelvo y digo, esos ataques de ansiedad pueden traer un ataque de pánico y puede ser mucho peor. Entonces les voy a contar mi testimonio con esto. En mi caso personal, cuando Dios me da el privilegio de compartir una enseñanza, más de lo que yo no hablo más
no es más de lo que sé, sino de lo que me ha tocado vivir. Pues a mí me ha pasado, hasta hoy, ¿no? Puede que después no, pero hasta hoy sí. Entonces, hacer este bosquejo no fue fácil. El de la depresión tampoco. Fue las dos cosas yo creo que más difícil que me ha tocado hacer. Porque en el proceso de hacer el bosquejo, Dios sigue sanando muchas cosas. Y Dios sigue revolcando muchas cosas. Y Dios sigue mostrando muchas cosas. Entonces, no es fácil. Resulta que yo antes de conocer de Dios, yo sufría de depresión y ansiedad. Depresión en niveles no tan graves, ansiedad sí muy disparada. Muy disparada la ansiedad que yo sufría. ¿Por qué? Uno mira a la gente afuera y me decían, pero usted ¿por qué pone que vuelve cristiana? Usted tan buena, usted no le falta nada, usted todo lo tiene, que mire, que es esposo, que no sé qué. Con todo eso aparentemente que es necesario, entre comillas, yo vivía ansiosa, vivía preocupada, vivía con un vacío, vivía con tristeza, vivía con tantas cosas emocionales que fue hasta que cuando conocí de Dios, todo eso sanó. Pero no es como una varita mágica, ¡tin! No, eso es paulatinamente, eso es un proceso. Pero bueno, así pasó. Pero antes de conocer de Dios, resulta que una vez me dio un ataque de ansiedad muy fuerte, en horas de la madrugada. Entonces me tocaron llevar me llevaron a la clínica y el médico me hizo un examen de electrocardiograma y me dijo, usted tiene un ataque de ansiedad. Y yo le dije, ¿y por qué? Dijo, por preocupaciones, tiene que aprenderse a calmar. Yo le dije, doctor, ¿acaso no es un infarto? Yo pensé que me estaba dando un infarto. Me dijo, no, ni le digo cómo es un infarto porque se va a imaginar que le va a dar un infarto. Entonces no me dijo, y yo, pero yo no estaba preocupada. Pues yo creía que no, pero como le digo, eso tiene raíces. Entonces así pasó. Eso era muy, muy feo, porque eso ataca la mente y es horrible. Yo me acuerdo las noches, yo pasaba noches que no podía dormir por esos ataques de ansiedad. Entonces conocí de Dios y como les digo, Dios fue sanando todo eso, fue sanándolo. Como decía la imagen, la ansiedad y la depresión se fueron de vacaciones. Yo pensé que se habían ido, que nunca más iban a volver. Pero resulta que 14 años después volvieron y volvió más duro, más fuerte. Que esta vez, o sea, yo francamente, y sé que hago mal, para yo ir al médico es porque yo siento que me estoy muriendo, porque a mí al médico no me gusta ir. Y hace varios meses atrás sentí que me estaba muriendo. Todas las síntomas que dije anteriormente los sentí, pero por 1000. Entonces ya empezaron a adormecerme las manos y yo sentía que me iba a morir y que no iba ni siquiera a alcanzar a llegar a la clínica. Volvió el médico, me acostó, me hizo el electrocardiograma y cuando estaba ahí, uno escucha la voz de Dios que le dice, otra vez aquí por lo mismo. Y yo no me acordaba, y yo por lo mismo, otra vez aquí por lo mismo, de hace 14 años. Y yo, yo no me acordaba, yo me acuerdo que salía ahí, yo le dije a mi esposo, papi, otra vez lo mismo, Dios me dijo esto, yo no me acordaba, porque es que uno a veces olvida cosas, pero a Dios no se le olvida nada. Dijo, hace 14 años sufrió esto, y ahora otra vez lo mismo. Entonces, me impactó mucho. ¿Por qué? Bueno, más adelante. Y así actúa el espíritu de ansiedad, trayendo preocupación injustificada o no. Uno cree que, bueno, yo ya soy cristiana, a mí esas cosas no me van a pasar. Pero resulta que la muñequita que decía que uno tiene que ir siempre lista para la batalla, porque uno no sabe cuándo puedan volver. Y resulta que eso puede desencadenar muchas cosas. Hay un médico estadounidense llamado Charles Mayo. Y él es un médico muy famoso, dueño de una clínica muy famosa, que dijo lo siguiente, entonces voy a leer la frase. Las preocupaciones afectan la circulación, el corazón, las glándulas y todo el sistema nervioso. Nunca he conocido a un hombre o sabido de algún hombre que muera por agotamiento. Vivimos en tiempos donde la gente se preocupa por cuánto tiempo vivirá. Esa es una práctica dañina, porque puedes morirte de la preocupación, pero no conseguirás vida al preocuparte. Y eso es muy cierto.
La gente vive preocupada y no es consciente que una preocupación mal manejada puede llevarlo a la muerte, ¿cierto? Y no podemos hacer nada con preocuparnos, no vamos a arreglar las cosas ni vamos a vivir. Entonces, actualmente la gente, uno mira mucho más que todo pues en los famosos que uno escucha, los cantantes, las actrices. Esas personas, no sé si ustedes han escuchado, viven medicadas, no pueden dormir sin una pastica que se llama, le dicen pasta para los nervios, ¿cierto? Pasta para los nervios, bien tomando pasta para los nervios. Resulta que hoy voy a hablarles de la medicina que a mí me curó la ansiedad y la depresión, pero bueno, hoy voy a hablar de la ansiedad. Resulta que esa medicina me duró 14 años, yo nunca supe que era otra vez un ataque de ansiedad. Solo cuando le mermé a la dosis. Y entonces Dios me dijo, necesitas aún más. Había algo en la relación de Él conmigo que uno no puede decir, no, yo me alejé de Dios, yo ya no oro, no leo, no, yo hacía todo eso. Pero hay algo yo sé que muchas personas me entienden, una conexión muy fuerte que hay entre Dios en uno que uno a veces lo deja enfriar. Entonces cuando uno lo deja enfriar, como que no le da la prioridad a muchas cosas, ahí está otra vez como dice la palabra, el espíritu va, da vueltas y vuelve a ver si uno le permite entrar y vuelve y entra y actúa de peor forma. Entonces Dios me decía, necesita duplicar la dosis. ¿Para qué? Porque ya el medicamento no le está haciendo, duplíquelo. Entonces vamos a ver cuál es la receta. Puede que usted, gracias a Dios, no sufra de esto. Dios quiera que nunca vaya a sufrirlo, porque es horrible. Pueda que sí lo sufra, que esté empezando a sufrirlo, o que alguien en su casa lo esté padeciendo. A veces tenemos la falsa creencia que las personas ansiosas son las que no se pueden quedar quietas. Yo soy muy quieta. Yo puedo tener un ataque de ansiedad y estar quieta, y nadie se da cuenta. Mi hermano menor es muy ansioso y no se puede quedar quieto. Entonces son dos lados opuestos. Uno no puede generalizar, no, las personas ansiosas son las que no se pueden quedar quietas, no. Él no se puede quedar quieto y él va a visitarme, a mí me estresa. Yo, siéntese por favor, quédese quieto por un momento. Y en cambio yo soy quieta. Puedo operar de ambas formas. Entonces, dice, la receta tiene 2 componentes y créame que funciona si usted cree. Es solo si usted cree y si lo pone en práctica. Porque es como cuando usted va al médico. Usted va al médico por un mal y si el médico le formula, pero usted no compra los medicamentos, no se va a alentar. O si le formula 2 medicamentos y se toma una, tampoco. Uno tiene que tomarse todo el recetario, ser cumplido y juicioso con el horario para que pueda haber efectos positivos. Entonces, ¿cuál es el primer componente de esta receta contra la ansiedad? Es la oración. La oración, sí, todos dirán, la oración, eso ya lo sabemos, sí, es la oración. Dice una psicóloga neurocientífica brasilera llamada Rosana Alves y es cristiana, dice lo siguiente, no hay mejor psicoterapia que la oración. No hay mejor psicoterapia que la oración. ¿Por qué? Primero, cuando usted ora, la oración que usted hace ante Dios, esa sensación de orar afecta una parte del cerebro que compartí la otra vez que se llama el sistema límbico, que es la zona de las emociones. Entonces, cuando afecta ahí, empieza a generar en usted bienestar, pertenencia, le sube la autoestima y usted se siente bien. Por eso cuando usted está mal, va y ora y sale, ¿y cómo está? Bien, descargado, contento, porque científicamente tiene una razón de ser. Por otro lado, dice ella también que tiene un sesgo terapéutico. ¿Por qué? Cuando yo tengo preocupaciones y problemas, ¿qué quiero en ese momento? Ser escuchado por alguien que pueda ayudarme. Entonces vienen los mejores amigos o la mamá o el terapeuta, ¿cierto? ¿Y uno qué hace? Uno les abre el corazón y les cuenta y uno siente que uno le importa a esa persona y esta persona está atenta, le escucha y uno espera que le ayuden, ¿cierto? Porque es lo que uno espera.
Entonces ella dice lo siguiente: cuando abrimos nuestro corazón a Dios, eso es exactamente lo que está sucediendo. Puedo decir esto como profesional, pero principalmente como cristiana. No hay mejor psicoterapia en el mundo que la oración, porque cuando me arrodillo ante Dios, estoy diciendo: Señor, tengo mis debilidades y creo que el Señor puede resolverlas todas. Él me escucha, Él se interesa por mí y Él me ayudará, ¿cierto? Cuando usted va o yo vamos a orar, uno va sabiendo con la convicción, la certeza, la esperanza, la fe de que Dios me está escuchando. Uno no va diciendo: no, pero ¿para qué si no me escucha? No, de que Él me ama, de que Él se interesa por mí y de que Él me quiere ayudar. Leamos 1 de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7 dice: dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Entonces, ¿a quién debemos dejar todas nuestras preocupaciones? A Dios. Él se interesa por nosotros como nadie más lo puede hacer. Ayer mi hija estaba leyendo unos versículos para el fluir de la alabanza y leía Juan, no me acuerdo, bueno, primera de Juan algo, y decía que si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. O sea que Él me amó primero, yo le importo más que cualquier persona acá en la tierra, yo le importo más a Él y Él se preocupa por mí más que cualquier otra persona. A veces, bueno, y en la oración hay que pedirle a Dios la raíz de la ansiedad. Toda ansiedad tiene una raíz y una razón de ser. A mí me la mostró y yo sé que a ustedes también se les puede mostrar, pues la raíz es esta, ¿cierto? Como dije anteriormente, puede ser un trauma del pasado y en mi caso lo fue. Entonces, ¿cuál fue la raíz? En mi caso fue la separación tan traumática de mis padres. Porque no fue una separación de que nos separamos y cada uno por su lado, que nomás con eso ya es traumático. No, ahí mi papá cogió un cuchillo y se iba a matar delante de nosotros. Y yo, una niña de 9 años, mirando todo eso. Después cogió a mi hermano y lo secuestró. Después vino mi mamá tirada llorando por meses. Entonces uno dice, eso fue muy traumático. Y desde ahí me empezó la ansiedad. Desde ahí hasta que Jesús me sanó. Filipenses 4, del 6 al 7, dice: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. La ansiedad que ataca la mente poniéndonos pensamientos que no debemos tener, imágenes que no son realidad. Todo puede ser imaginario, producto de nuestra imaginación, nada es real, pero eso es lo que hace el espíritu de la ansiedad. Sin embargo, dice Dios que se lo presentemos, que no nos aflijamos y que Él nos dará su paz. ¿Qué necesita una persona ansiosa? Paz. Una persona ansiosa no tiene paz. Siempre vive preocupada, estresada. Y esa paz cuidará nuestros corazones. Esa es una promesa muy hermosa. ¿La oración puede mover montañas? Sí. A veces vamos a la oración para que Dios haga cosas, de pronto materiales, pero nos olvidamos que la oración mejora nuestra salud física y mental también. Dios no se enoja porque nosotros nos preocupemos. La preocupación es normal, nos podemos preocupar, pero no nos quedemos ahí y no optemos por ir a Dios como ya último recurso. Ya no hay nada más que hacer, pues busquémoslos porque no pudimos. Hay dos preguntas que son muy lógicas y aunque nosotros sabemos que son ciertas, seguimos en las mismas. Si hay solución, ¿por qué te preocupas?
Y si no hay solución, ¿por qué te preocupas? Si hay, pues no hay por qué preocuparse. Y si no hay, pues ¿para qué? Pues no hay y ya, ¿cierto? Pero el ser humano siempre es su estado preocupante. Salmo 73, 26. Salmo 73, 26 dice en esta versión: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es muy lindo. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mi carne, mi corazón se aflige, se angustia, se preocupa, desfallece. Mas la roca, más la fortaleza de mi corazón, ¿qué es? Dios para siempre. No es en este momento de angustia, ni es cuando estoy haciendo las cosas bien. No, Dios es incondicional, es Dios para siempre. Entonces ya queda claro la primera medicina, ¿cierto? La oración. Vamos con la segunda, que es una medicina, como le digo, es que no es una o es la otra, son las dos. Y es la palabra de Dios. La palabra de Dios, sí. La otra vez aquí los hermanos en la entrada nos entregaban la medicina en las manos. Y muchas veces esa medicina la botábamos o quedaba en el bolso hasta entre 8 días, no la sacábamos o no le damos importancia. Y resulta que es medicina. Ya no más papelitos, pero en la página de la iglesia todos los domingos, todos los lunes las publican para que podamos consumirla. Entonces, leer la palabra de Dios es muy importante. Esta medicina tampoco puede faltar. Hay un salmo que dice que la palabra de Dios es medicina para mí, mis huesos, ¿cierto? Es medicina. Bueno, yo sé que no todos, pero es bueno crear el hábito. Esta semana, escogí esta semana porque pues esta semana fue el proceso de hacer el bosquejo. Esta semana tan hermosa que fue los devocionales. Yo los leía y yo decía, Señor, realmente llegaron tanto al corazón, me hablaron tanto y yo me ponía en el lugar. Si estas palabras las recibe una persona ansiosa, no, definitivamente esto levanta a cualquiera. Entonces yo quiero compartirles un poco de lo que Dios me habló, y yo sé que a todos los que hicieron también, esta semana en los devocionales. Esta semana el devocional fue confianza en Dios. Entonces por lo menos el lunes, en Proverbio 3, del 23 al 25 decía: podrás andar confiado en el camino y jamás tropezarás. Cuando descanses no tendrás que temer. Cuando te acuestes dormirás tranquilo. Que decía que los ansiosos no dormían por estar preocupados. No temerás a los peligros repentinos ni a la ruina que vendrá sobre los malvados. El ansioso siempre vive pensando lo malo, porque el Señor te infundirá confianza y evitará que caigas en alguna trampa. Entonces, esta medicina uno lo levanta realmente harto. El jueves, Marcos 5:36, que decía: no tengas miedos, solamente cree. No tengamos miedo a las preocupaciones. Las preocupaciones son miedos, son temores. No las tengamos, simplemente creamos. El miércoles y el viernes nos enseña la importancia de confiar en Él. En el Salmo 31, del 1 al 24 dice, pues no es lo que diga exactamente, usted lo puede leer en la casa, pero es lo que a Dios me habla a mí. Él no me deja pasar vergüenza, sí confío en Él. Todo es condicionado. Él no me va a dejar pasar vergüenza, sí confío en Él. No dejará que caiga en trampas que ponen mis enemigos y me protegerá, sí confío en Él. Él callará toda lengua mentirosa que me desprecie y me humille, sí confío en Él. Entonces uno mira todo eso, a la larga es lo que genera ansiedad en una persona. El sábado 26, ayer, del 1 al 21, decía: Dios hará que vivamos en paz porque confiamos en Él. ¿Qué necesita una persona preocupada y ansiosa? Paz. Y mucha, ¿cierto? Cuando esté en problemas, Él me mostrará su gran amor porque confíe en Él. Hay un versículo, el 8, pero en este lo busqué en traducción, lenguaje actual, que me gustó mucho esa traducción, y dice así:
Por tus enseñanzas aprendemos a vivir. Ellas nos hacen sentir seguros. Lo que más deseamos es obedecerte y adorarte. Ahí Dios nos está diciendo, son mis enseñanzas los que le van a ayudar cómo vivir. No son las enseñanzas en una universidad, ni en un colegio, ni nada de eso. Son mis enseñanzas, dice Dios. Ellas son las que les van a ayudar cómo deben vivir. Y ellas son las que les darán, ¿qué? Seguridad. De una persona que lee y conoce las promesas de Dios, ¿cómo vive? Seguro, vive muy seguro. Hace un tiempo cuando di una enseñanza sobre el temor, dije algo, pero lo voy a volver a repetir hoy. Dios en la Biblia, un dato curioso, está 365 veces la palabra no temas. Una para cada día. Una para cada día Dios nos la dejó. No temas, no temas, no se preocupe, déjelo todo en mis manos. Conclusión, este es el paquete completo, ¿cierto? Oración y la palabra de Dios. Y se lo dice a alguien que vivió de esto por tantos años, muchos años de ansiedad. Y solamente esta medicina, la oración y la palabra, fueron lo que me ayudaron, los que me sanaron y me ayudaron a seguir adelante. Uno puede decir, ay, siempre la oración y siempre la palabra, siempre lo mismo. Sí, ¿qué hacemos si así es? No hay más medicina, no hay más solución para los problemas de la humanidad, sino la oración y la palabra de Dios. Cuando la oración nutre nuestra fe aumenta paulatinamente. ¿Y cómo aumenta nuestra fe? ¿Qué dice la palabra en Romanos 10:17? ¿Sí se acuerdan? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A veces queremos tener fe, ay, me gustaría ser una persona de fe, me gustaría, pero no leemos la Biblia. Nunca nuestra fe va a aumentar, nunca nuestra fe va a crecer y va a quedar aquí, nunca, porque en la palabra es que conocemos realmente a Dios. A Dios no lo conocemos porque una persona nos lo muestre. Bueno, de pronto nos genera, como en mi caso fue así, ¿no? Me generó curiosidad que alguien me hablara de un Dios tan maravilloso y quisiera tantas cosas en uno. La verdad, yo por pura curiosidad dije, bueno, vamos a ver si es verdad. Pero sí es verdad y es muy verdad. Y solamente a través de la palabra es que conocemos a Dios. Y esa medicina hay que tomarla diario. Y parta de que no es solamente medicina para la ansiedad, es para todo, para tantas cosas, para tanto problema. Si hay guerra en la casa, si hay depresión, si hay escasez, porque siempre la angustia viene a golpear la puerta, en preocupaciones, que no hay para pagar el arriendo, que no hay para pagar la universidad, que el colegio, que esto y que lo otro, y nos llenamos de preocupación. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que aprendamos a descansar en Él y podamos tomar esta medicina. Entonces dice aquí, ¿por qué nos preocupamos el hombre? Por todas estas cosas, ¿cierto? Pero entonces vamos a leer los dos versículos últimos de la primera parte, que es Mateo 6, 32 al 34. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. Todas las cosas. Pregúntense ustedes ahí, ¿qué les preocupa? ¿Hay algo que les preocupa y qué les preocupa? Usted mismo ahí piense, ¿qué le está preocupando ahora? Y dice Dios, todas esas cosas son los que preocupan a los paganos. ¿Quiénes son los paganos? La gente que no ha conocido a Dios todavía. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Dios ya sabe que ustedes necesitan todo eso. Él lo sabe porque Él es nuestro Padre. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios. No se preocupen, más bien esfuércense en buscar a Dios. Y no solamente eso, sino en hacer lo que Dios dice que es justo, lo que Dios dice que es correcto. No lo que afuera dicen que es lo correcto y que es lo rico y que es lo chévere y que es lo bueno. No, es lo que Dios dice. Y recibirán también
todas estas cosas. No se preocupe por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Entonces, pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a orar, Señor. Hoy queremos primeramente, Padre Santo, mostrarte nuestras preocupaciones, aunque tú ya las conoces, Señor. Hoy queremos dártelas a conocer nosotros mismos por nuestros propios labios. Dígale a Dios qué le preocupa, qué le está preocupando, qué es lo que lo tiene tan ansioso. ¿Qué es lo que no le está permitiendo tener una calidad de vida como Él lo prometió? Porque Él prometió libertad por medio de Jesús y la tenemos. Pero hay algo que no nos permite vivir esa libertad. Señor, aquí te lo presentamos. Esto que nos preocupa, que nos quita la paz de nuestro corazón y nos quita el gozo que tu salvación una vez nos dio, Señor. Aquí está aquello que no nos deja dormir, que nos da insomnio por tanto pensar en aquello que se sale completamente de nuestras manos, pues nosotros no tenemos el control de absolutamente nada. Todo el control lo tienes tú, Señor. Aquí está eso que nos atormenta. Aquí están nuestros pensamientos negativos y tóxicos que llegan, mandados por el enemigo. Aquí está diciéndonos que la gente siempre está murmurando a nuestras espaldas. Aquí está esos pensamientos que nos hacen sentir rechazados y no aceptados por la sociedad. Acá están esos pensamientos que nos hacen sentir inferiores y que somos inútiles y no somos capaces de nada. Aquí está, Señor, las deudas que tenemos que pagar. Tú conoces, Señor, cada deuda, cada cosa, Señor, cada necesidad básica no suplida, tú la conoces, Señor. Si es el mercado, si es la universidad, si es el colegio, si es la cuota de la casa, si es el arriendo, si es el carro, ¿qué es, Señor? Aquí está esta preocupación por esa enfermedad que han sido diagnosticadas en nuestras vidas, Señor. También la presentamos ante ti. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz.